El tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó. Avivando el fuego. Iglesia Templo de la Gracia, La Calera. Y el bien saltando por los montes. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Saltando por los montes. Y sus cabellos son blancos como nieve. Bienvenidos a su programa, Avivando el Fuego. Y en sus ojos hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu Estamos felices de que estés conectado. a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Comenta Señor, y comparte nuestra transmisión. enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende. Y ya comenzamos tu programa, Avivando el Fuego. Hola, muy buenas noches mis queridos y amados hermanos. Gracias al Señor por estar reunido un nuevo día sábado más en la presencia del Señor en este su programa Avivando el Fuego. Damos gracias al Señor por estar, como dije, un nuevo sábado más, dando las gracias al Señor por esta magnífica oportunidad que Él nos ha brindado. Gracias al Señor, porque el sábado pasado estuvo muy bueno, ¿cierto? Estuvimos de invitado al pastor Will Graham, donde nos habló del concilio de Nicea. Estuvo muy buena la exposición. Y bueno, ahora estoy yo solamente, voy a estar yo con mi hijo, con Elías. Vamos a estar exponiendo sobre el credo de los apóstoles. Yo hace poco creo que el día lunes, me parece, el día lunes o martes, subí una encuesta ahí a WhatsApp sobre si conocían o no conocían el credo de los apóstoles. Dos personas respondieron que no lo conocían y otras sí respondieron que sí lo conocían. Y es un credo bonito, es un credo de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que es un credo? ¿Qué es lo que es un credo? Un credo lo podríamos resumir como una declaración ya de los fundamentos doctrinales de la Iglesia. A grandes rasgos es un credo, una declaración de los fundamentos doctrinales de la Iglesia. En otras palabras, una declaración de lo que nosotros creemos como cristianos y lo tenemos como doctrina, como enseñanza. Y ese es uno, ¿cierto? Y esos son los credos. ¿Por qué son importantes? ¿Serán importantes los credos realmente? Y sí son importantes porque es una declaración de lo que nosotros creemos, tenemos como doctrina los cristianos y creemos en base a esas doctrinas. Doctrinas que obviamente nacen de la palabra de Dios. Nacen, de ahí vienen todas, ¿cierto?, las doctrinas cristianas. Si usted tiene una doctrina, si usted es cristiano, ¿cierto?, y se guía por doctrinas cristianas, pues esas tienen como base la palabra de Dios. Y es por eso que son importantes estos credos, aunque parezcan irrelevantes, pero no lo son tanto, porque es esa declaración de fe, ¿cierto?, de lo que nosotros creemos como cristianos. Por ejemplo, una declaración de fe de lo que nosotros creemos como cristianos es la Trinidad. Y eso es lo que en cada credo está estampado. Bueno, antes de seguir, ¿cierto? Yo quiero invitarle a los hermanos que ya que están y que cierren sus ojos para orar al Señor y encomendar esto en sus manos. Y luego vamos a tener una pausa musical. Así que oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres un Dios grande y eres un Dios todopoderoso. Te alabamos y glorificamos por la grandeza de tu nombre, porque tú eres santo y eres todopoderoso.
Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tú nos des de tu gracia y de tu Santo Espíritu para exponer, Señor, sobre este tema. Y que, Señor, sea de edificación para tu pueblo, Padre. Porque todo lo que aquí hacemos y pretendemos hacer, Señor, queremos hacerlo solamente para la honra, para la gloria de tu nombre y para la edificación, Padre Santo, del cuerpo de Cristo, de tu cuerpo, para la edificación de los hermanos, Señor, que sean edificados en ti, Padre Santo, y sean fortalecidos en ti. Así que te agradecemos y te damos las gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad. Así que bendice a cada uno de los hermanos, aquellos que ya están conectados y los que se van a conectar, Señor, también en forma diferida, Señor. Así que gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ahora vamos a una pausa musical. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adorar tu hermosura, esperar
Amén, amén. Gracias al hermano Lucas Cabrera con ese hermoso canto. Bueno, mis hermanos, como dije, hoy vamos a tratar el tema de los credos y específicamente uno que es llamado el credo apostólico, el credo de los apóstoles. Ya partimos, ¿cierto?, diciendo qué son los credos, pero ¿qué es el credo apostólico? Y es la declaración de los fundamentos doctrinales de la Iglesia. Eso es el crédito, perdón, el credo de los apóstoles. Muchos, ¿cierto?, consideran que el credo de los apóstoles contiene todo lo que cualquier persona necesita creer para ser considerado cristiano, como un verdadero creyente, y que por lo tanto constituye la base de la unidad cristiana. Exacto. Si bien no son infalibles, ya porque fueron escritos por hombres, ¿cierto? Pero refleja toda esa doctrina, refleja todas esas creencias fundamentales de los cristianos. Y por lo tanto, ¿cierto? Como dije, contiene lo que cualquier persona debería de creer para ser considerado como un creyente, como un creyente. Ahora, este credo, ¿cierto?, de los apóstoles, si bien, quiero aclarar, no fue escrito por los apóstoles, porque recién apareció ahí por el siglo V ya, que fue redactado, aproximadamente siglo IV, siglo V, ya fue redactado el credo de los apóstoles, no fue escrito por los apóstoles, aunque por ahí, claro, hay historias, ¿cierto?, que cuentan que cada uno de los apóstoles, ¿cierto?, en Pascua, aportó con uno de estos 12 puntos. Pero son creencias, no hay nada fundamentado, solamente se cree, ahí dice la historia, qué sé yo, algunos cuentan esa historia, pero no hay nada confirmado. Como dije, fue confeccionado por ahí en el siglo IV, el siglo V después de Cristo, aunque ya existía, antes de este credo, existía uno que era un poquito más reducido, era considerado el credo romano, se llamaba, me parece, que era considerado justamente para cuando la gente se bautizaba, tenían que recitar este credo como confirmación también de su fe y de sus creencias. O sea, era una versión más chica, más abreviada, que se usaba, ¿cierto? En el siglo II ya se usaba esta versión más abreviada para como declaración bautismal. Cuando se iban a bautizar tenían que recitar este credo, que como dije contenía todo lo que un cristiano debería saber como cristiano. Si bien cierto, los credos, como dije, no son infalibles, pero explican de una forma magistral y sencilla a la vez, ¿cierto?, las doctrinas más importantes de la fe cristiana o de la Biblia. Y que a través de los siglos, ¿cierto?, los cristianos han creído. Si usted hoy, ¿cierto?, cree en algo, es porque hubieron hermanos que ya creyeron esas cosas, y son cosas fundamentales, ¿cierto?, de la fe cristiana, que son cosas fundamentales y que cada cristiano cree. Para ser considerado cristiano debe de creerlas. Son puntos fundamentales, Ahora, ¿por qué los credos? ¿Qué definen los credos? Vamos a ver 7 puntos de lo que definen los credos. 1, los credos definen la verdad de las Escrituras. Definen la verdad de las Escrituras. 2, rectifican el error. Definen la verdad de las Escrituras y, como 2, rectifican el error. Generalmente,
ya cuando la primera iglesia cristiana, ¿cierto?, empezó a desarrollarse, empezaron a haber errores o herejías. Entonces los credos venían a rectificar esos errores. 3, proveen normas y estándares para el pueblo de Dios. Normas y estándares éticos, morales y espirituales, ¿cierto?, que cada cristiano, que el pueblo de Dios debe regirse. Enseñan a la iglesia a adorar y a confesar su fe. 5 punto, nos conectan con la fe de nuestros padres. No estamos hablando de mi papá, ¿cierto?, de nuestros padres como papá, como consanguíneos, sino que de los primeros hombres, ¿cierto?, que estuvieron ahí, de los primeros cristianos, de los primeros líderes cristianos, de aquellos que se le llaman padres cristianos, que fueron los discípulos de los apóstoles. A los discípulos de los apóstoles que llevaron después la batuta después de los apóstoles, se les llama padres cristianos, padres de la fe, nuestros padres de la fe. Entonces nos conectan con la fe de ellos, con lo que ellos creían, con lo que ellos tomaron, ¿cierto?, de sus maestros, de los apóstoles. Nos conectan con ellos. 6, ¿cierto? Sintetizan la fe, la sintetizan, la hacen más comprensible, la resumen, la sintetizan, toda la fe que está resumida en la Biblia, y definen la verdadera unidad cristiana. Este credo, el de los apóstoles, ¿cierto?, es un credo universal que todo el mundo cristiano, la mayoría de los cristianos creen y lo aceptan. Llámense protestantes como también católicos, ya también aceptan este credo, porque es un credo que resume, y no porque ahora los católicos lo acepten, quiere decir que nosotros no tengamos que hacerlo, no quiere decir eso, porque resumen, como dije, los puntos más importantes de la fe cristiana. Y ahí los vamos a ver ya después, ¿cierto? Van a salir en pantalla cuáles son estos 12 puntos, estos 12 credos. Y es importante porque es una palabra creo, y el creer tiene mucha trascendencia, es una palabra muy poderosa cuando yo digo creo. Así que ahora vamos a pedirle a hermano Elías que salga en pantalla. Junto con él vamos a desarrollar esto del credo de los apóstoles. Amén. ¿Cómo estás, hermano Elías? Bien, gracias al Señor. Aquí bien, con el arbolito, comí rico. Bien, gracias al Señor, ha estado bien. Un proceso que Dios ha trabajado conmigo y bueno, he estado bien, gracias al Señor. Feliz. Qué bueno. Se nos congela un poquito la imagen, pero la voz sale igual, sale estupenda la voz. Así que no es tanto el problema, ahí se congela un poquito la imagen. Bueno, estamos viendo esto, ¿cierto?, de los credos. Los credos, como dije, son declaraciones fundamentales de fe, ¿cierto?, doctrinales que tiene la Iglesia. Son declaraciones de fe, de lo que creemos y de lo que cada uno de los cristianos deberíamos de creer. Y este credo de los apóstoles, si bien a lo mejor el nombre no es el más adecuado, pero sí, digamos, porque era también lo que creían los apóstoles, aunque no fue escrito, ¿cierto?, por los apóstoles. Aunque hay historias por ahí, ¿cierto?, hay leyendas que cuentan que sí, pero no hay una argumentación bíblica, escritural que así lo diga, pero no por ello es menos importante. Ahora yo quiero que tú, ¿cierto?, nos digas y nos sigas diciendo cuál es la importancia de este credo y por qué nació este credo. Bueno, los credos en la Iglesia siempre han estado.
Pero bueno, en nuestros días quizás el mundo evangélico protestante tiene quizás una cierta aversión a los credos, confesiones de fe, catecismo, porque igual nos suenan como palabras medias católicas. Y a lo católico no lo queremos mucho porque, bueno, en nuestro mundo ya culturizado por la herencia católica romana, en nuestra cultura occidental ya no queremos mucho a los católicos, entonces estas palabras a veces nos generan como dificultad, a veces son desconocidas o conocidas por muchas partes, pero dicen, bueno, ¿para qué estudiarlo si es tan antiguo, si los católicos lo creen? Pero bueno, los católicos también creen en la Trinidad y nosotros no podemos decir que eso sea falso, o creen en la muerte de Jesucristo, y eso es verdadero, es una verdad de Dios, toda verdad es una verdad de Dios. Entonces, queridos hermanos, tenemos que saber que el hecho de la reforma no fue el hecho de separarnos de la iglesia universal, ¿ya? Es el hecho de separarnos de la supremacía de la iglesia romanista, que las tradiciones fueron desacreditando la verdad de la iglesia universal, pero no, los reformadores y nosotros que descendemos de los reformadores, nosotros la iglesia pentecostal desciende de la rama metodista, anglicana y así seguidamente, nosotros descendemos de la iglesia universal, no creemos que la iglesia universal se haya disuelto, que ya no exista eso, sí creemos eso, solo que no creemos en el poder del papado, no creemos en las tradiciones que bueno, la iglesia romana ha instaurado tanto. Claro, de hecho, como cristianos, como hijos de Dios, ya, y esto no quiero que malentiendan, porque aquí vamos a dar significado nosotros, también somos, como pueblo de Dios, somos católicos. Yo como hijo de Dios soy católico. ¿Por qué? Y aquí está no soy romanista, que ahí está la diferencia. Soy católico porque justamente es una palabra que significa universal. Sí. Es universal. O sea, yo soy como hijo de Dios, soy universal, porque también creo lo mismo que creen mis hermanos que están ahí en Singapur, que están en Corea, que están en Rusia, en Estados Unidos. Somos una iglesia universal, o sea, somos una iglesia, en el buen sentido de la palabra, católica. Claro, estos credos no hacen quizás porque en el mundo evangélico hay diferentes denominaciones y a veces hay ciertas diferencias muy fuertes, pero Dios nos mandó a hacer una sola iglesia. Dios no quiere muchas iglesias, Dios quiere una iglesia. Pero ¿cómo conciliamos eso? Bueno, los credos, las confesiones, los concilios de la iglesia han hecho eso, porque son temas que todos los cristianos tienen que creer. Entonces, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad que la hemos mencionado tanto, nosotros la creemos, pero esa palabra no sale en sí en la Biblia. Esa palabra se sabe por los concilios. Se ve por el credo de Atanasio y otros credos más, que ahí sale mencionada el Dios Trino, pero la palabra acá Trinidad no sale, pero sí sale la doctrina. Entonces nosotros a decir que Dios es una Trinidad, nosotros decimos un gran amén, porque sale la doctrina en la Biblia. Quizás no sale la palabra, pero sale de la doctrina. Y quizás estos credos no salgan las palabras exactas así en la Biblia, versículo tanto, ¿no? Pero sí salen las doctrinas de ahí. Y que todos los cristianos de todas las generaciones han creído a lo largo de la historia. Exacto. Entonces, no creo que haya que asustarse. Ahora, si bien nosotros no nos autodenominamos católicos por a lo mejor un asunto obvio para no que se nos confunda con la iglesia católica, y aquí está la gran diferencia, es la iglesia católica romana. Iglesia católica romana, y ahí está la gran diferencia.
y ahí está, y nosotros no tenemos nada que ver con la Iglesia Católica Romana. Sí, en algunos puntos tenemos que decir, por ejemplo, la Trinidad, pero no son nuestros hermanos, ya no son parte del cuerpo de Cristo, nosotros no los consideramos como parte del cuerpo de Cristo, no los consideramos como nuestros hermanos, no consideramos que ellos sean la verdadera iglesia de Jesucristo, no lo consideramos así. Así que quede claro esto, ya no son nuestros hermanos, no son nuestros hermanos en la fe, nada que ver con nosotros. Pero Claro. sí, digamos, la palabra católico, eso es lo que significa universal, Mm. universal. Como Y en ese, decir que nosotros somos testigos de Jehová. De cierta forma, nosotros sí somos testigos de Jehová, pero no preferimos ocupar esa palabra por la misma quite que le hacemos a la herejía de los testigos de Jehová que niegan a Jesucristo. Pero nosotros no podemos dejar que nos quiten esa bendición de ser testigos de Jehová. Y bueno, la historia de los credos sale en toda la Biblia. Podría mencionar algunos credos que salen en la Biblia y que de hecho se remonta a tiempos anteriores de Cristo. ¿Los mencionamos? sí, menciona. Ya. El primer credo nos remonta mucho antes de la Iglesia romana y mucho antes del nacimiento de Jesús. El primer credo, de hecho, viene desde Moisés y los judíos. Este se llama el Shema. No sé si lo han escuchado, pero es oye. Y está en Deuteronomio 6, versículo 4. Que me la diga. Deuteronomio 6. Oye, versículo 4. Israel, Oye Israel, dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y bueno, y ahí sigue diciendo, y la atarás como una señal, etcétera, etcétera. Ese fue y sigue siendo una gran lema que tienen los judíos. Siempre dice Jehová uno es. ¿Y por qué tomaron esa parte y no otro? Ellos tomarían esa parte como para explicar toda la doctrina, porque un credo sintetiza las cosas. No, por ejemplo, nosotros no le vamos a predicar desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, el último capítulo. No, porque primeramente se nos hace largo, entonces nosotros buscamos versículos claves, cosas claves para sintetizar la doctrina de Dios. Y bueno, los judíos lo hicieron así con el Shema por miles de años y lo siguen haciendo. Sus costumbres siguen declarando eso a sus hijos, se lo aprenden de memoria. Eso es lo primero que ellos aprenden, el Shema. Oye, Israel. Después otro credo antiguo, de hecho es el primer credo cristiano, es Jesús es el Señor. Jesus who curious. Hizo Romanos 10, 9. Podemos verlo ahí. Romanos 10, versículo 9 dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es la verdad que el primer credo cristiano que salió. El primer credo, y nos remontamos quizá a la época patrística, cuando un ya anciano, Policarpo, tuvo que decir ese credo. Porque bueno, en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, allá en los
año 156, cuando Marco Aurelio reinaba, se dictó un juramento, ¿ya? Este juramento era un juramento de lealtad al César. Y todos tenían que decir Kaiser Curios. Curios es el Señor. César es el Señor. A todos. Pero los cristianos no hicieron eso. Los cristianos no declararon Kaiser Curios, sino Jesus Hu Curios. Jesús es el Señor. Los cristianos en ese tiempo no tenían problema para obedecer a las leyes, y seguramente lo iban a hacer muy bien, pero no podían declarar, porque esa declaración lo hacía ser Dios. En ese tiempo los emperadores se creían dioses, y de hecho a los cristianos le llamaban ateos. Muerte a los ateos, muerte a los ateos. Entonces Policarpo confesó ese credo: Jesús es el Señor. Y diciéndole al procónsul, le dijo: durante 86 años yo he servido a Cristo, y en todos esos 86 años Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo es el mal decir a mi rey que me salvó? A mi rey. Declarando que César no era rey, sino que Cristo era el rey. Así que vemos que los credos han surgido para declarar rápidamente y concisas las doctrinas principales de la Iglesia. Entonces, para que ustedes vean que realmente sí, los credos son importantes, y uno quizás sin darse cuenta ya cree estas mismas cosas y no se da cuenta que son credos y son cosas fundamentales, cosas sintetizadas, ¿cierto? Porque uno, por ejemplo, esto creo, para empezar, creo el apóstol dice: creo en Dios Padre Todopoderoso. Y está sintetizado, ¿cierto? Uno no va a explicar ahora teológicamente el Padre aquí, no, sino que creo un Padre, Dios Todopoderoso. Y está súper sintetizado. ¿En qué creemos? En Dios Padre, que es todopoderoso. O sea, creemos en Dios como Padre. Por eso es una síntesis de nuestra fe. ¿Quién de ustedes, hermanos, por ejemplo, no cree en eso? Todos creemos, ¿cierto? Todos creemos. Todos los que Todos creemos. creen. Todo cristiano cree en Dios Padre, que es todopoderoso. Y al decir creo, uno está afirmando su fe en ello. Está sintetizado, ¿cierto? Es una doctrina de la Iglesia, pero está súper sintetizada. Está súper ahí hecho chiquitito, ¿cierto? No, uno no parte explicando qué es lo que es el Padre teológicamente. No. Creo en Dios Padre y que es todopoderoso. Y listo. Y qué maravilloso es, porque cada cristiano debería de creer eso. Si usted no cree eso, no es cristiano. Pero yo sé que lo cree. Ahora, vamos a algunos términos, explicarlos para que los hermanos sepan, porque se habló de cierto, y ustedes han escuchado hablar también de la era patrística. ¿Qué es lo que es eso? ¿De algún patricio? Que había muchos patricios. No, la época patrística, como dice la palabra patrística, que viene de pater, de padre, ¿cierto? Que quiere decir de los primeros padres cristianos, de los primeros padres, ¿cierto?, de la fe, de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, que ellos se dedicaron a defender la fe cristiana, esta fe. Por eso salieron estos credos, porque se dedicaron a defender, ¿cierto?, la verdadera fe ante los ataques de las herejías que había. Esta época duró más o menos como a finales del siglo I, ¿cierto?, desde el siglo I, mediados, no, casi ya a finales del siglo I hasta siglo V, VI, por ahí, séptimo, o quinto, sexto, digamos, que duró la era patrística, que de los padres de la fe, ¿cierto? Son los primeros padres de la fe, aquellos que combatieron todas las herejías. Claro. Combatieron muchas herejías y por eso mismo levantaron estos credos.
para cristianos, porque en esos tiempos, bueno, la mayoría de la gente no sabía leer, y los que sabían leer no tenían una Biblia. Era un libro muy largo, la escritura era a mano, bueno, era algo realmente difícil. Y por eso hicieron estos credos sintetizando, mira, esto es lo que dice la Biblia. ¿Bien? Bueno, el símbolo apostolorum, que es símbolo apostólico, que es lo mismo que el credo apostólico. Este credo ha tenido importancia a lo largo de todo el tiempo, como base de la ortodoxia cristiana. Este credo es fundamental para todos los que se hacen cristianos y que es aceptado por casi todas las iglesias, o todas las iglesias, yo diría, cristianas verdaderas, bautistas, presbiterianas, metodistas, pentecostales. De hecho, aquí en el himnario pentecostal, aquí sale ahí no, credo de los apóstoles, en el himnario de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Porque este credo es realmente importante, estando también en los catecismos menor de Lutero, el de Heidelberg, y bueno, para explicar un poco de la historia, aunque ya lo hemos explicado, y después vamos a pasar a lo bueno que es el credo. Rufino, un amigo de Jerónimo, si no sabe quién es Jerónimo es el que hizo y tradujo la famosísima Biblia al latín, que es la Vulgata latina. Así que Rufino, en el 390, son como las primeras impresiones, o ya comenta de cosas que eran del credo apostólico romano. Y Rufino argumentaba que sí, que lo hicieron los 12 apóstoles, y etcétera, etcétera. Ciertamente el origen en todo caso es incierto. Ahí hubo un conflicto con la iglesia ortodoxa, una parecida a la iglesia católica, pero ya también hereje, y que no aceptaron el credo apostólico. Entonces, es casi seguro que este credo se ocupaba como una iniciación al bautismo. ¿Por qué lo hacían así? Porque, como hemos dicho, sintetizaba toda la doctrina evangélica, toda la doctrina apostólica. Por eso se llama apostólica, no porque los apóstoles lo hicieron, ¿ya? Le decidieron poner ese nombre, no porque los apóstoles lo hicieron, sino porque es lo que creen los apóstoles, no porque los apóstoles lo hicieron. Hay que recalcar eso. Se retrae hasta el siglo II, esta aparición. Y se ocupaba para el bautismo, diciéndole, y Tertuliano le hacía una referencia en el 200 años después de Cristo, hacía referencia que este credo se pronunciaba diciéndole: usted cree en el Dios Padre Todopoderoso, y así, usted cree en Jesucristo, usted cree en el Espíritu Santo. Bueno, San Agustín, en un sermón para los catecúmenos, los catecúmenos son los que son iniciados para el Evangelio, son la gente que, no conoce mucho, podríamos decirle neófitos, pero en el sentido bueno de la palabra, no que esto es un neófito, no sabe nada, no, que simplemente es un no convertido. Y dice, San Agustín dice esto: estas palabras que ustedes han escuchado están en las escrituras divinas dispersas por arriba y por abajo. Por eso han sido reunidas y reducidas en una, para que la memoria de las personas lentas no se desespere, para que toda persona pueda ser capaz de decir y mantener lo que cree. Entonces, ese era el propósito del credo, que las personas, porque estas doctrinas, como bien dice Agustín, están en toda la Biblia.
Y lo vamos a ver cuando veamos el credo, que están en toda la Biblia, y que para que una persona nueva se topara y ya lea de toda la Biblia, era muy difícil. Entonces le explicaban más bien este credo, sus puntos, paso por paso. Y eso es lo que vamos a hacer. Exacto. Y otra aclaración, ya, porque hay terminología que los cristianos evangélicos ya, no la usan para hacerse una separación de la Iglesia Católica, pero no tienen nada de malo, por ejemplo, lo que nombró el catecismo, ¿ya? Para que no se asusten, porque el catecismo es más que nada, es un libro o es una recompilación, digamos, de un texto, ¿cierto?, que presenta una exposición orgánica, sintetizada de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana, sobre nuestra fe, sobre la moral, qué sé yo, ¿entiende? Eso es el catecismo, ¿ya? Los catecúmenos son los alumnos, los catequistas son los que enseñan, y el catecismo es el librito. Nuestro mayor catecismo es la Biblia, ¿ya? Amén. Ya. Amén. Sí, Claro, son terminologías que los evangélicos no usamos, y más que nada para no tener nada que ver con la Iglesia Católica, y yo creo que son resabios, ¿cierto?, de lo que es una denominación que no es muy conocida, que no es muy grande, ¿cierto?, que son los... se me olvidó, son los... Bueno, ya que ellos son los que te gustan a ti, son los... ¿Cuántos se llaman? Los... se me olvidó. Reformados. ¿No? Sí, no, los reformados, pero son los otros son... Bueno, presbiterianos. No son ni los presbiterianos ni los reformados. Denominación. ¿Qué es? Al pastor Paul Watson también les gusta mucho, admiran mucho a estos hermanos. Los puritanos. Los puritanos, ya. Los puritanos se apartaron ya y se llamaron puritanos porque justamente no querían saber nada de la Iglesia Católica, porque todavía, digamos, la iglesia inglesa usaba la toga, no sé cómo se llama esa vestimenta, el cuello clerical, usaba algunas cosas. Entonces estos hermanos se supusieron, no querían saber nada con el catolicismo. Entonces nosotros los evangélicos quizás todavía tenemos algunos resabios de estos hermanos y que no queremos saber nada de la Iglesia Católica, así que no hablamos de catecismo y todas esas cosas, aunque cada iglesia tiene su propio catecismo sin darse cuenta que es un catecismo. Sí. Cada iglesia tiene sus instrucciones y cómo se va a dirigir en el pueblo de Dios y lo que creen, porque bueno, hay muchas doctrinas como por ejemplo los presbiterianos con los pentecostales quizás difieran en doctrinas como la neumatología, que es cómo se mueve el Espíritu Santo, y con otras doctrinas más. Pero, como vemos, todos tienen algo en común, el credo apostólico. Y ahora lo vamos a ver y a leer. Vamos al grano. Ahí está el credo de los apóstoles. Claro. Vamos a leerlo. Dice el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica. Y aquí los protestantes, los cristianos, algunos cristianos le han cambiado, en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Este es el famoso credo apostólico. ¿Quién no cree en eso? ¿Quién ¿Y no quién no cree en puede eso? decir amén a eso? ¿Quién no puede decir creo en Dios Padre Todopoderoso? Si no lo dices, no eres cristiano. Y vemos una estructura base de esto que primero nos muestran a las tres personas de la Trinidad. Dice que creo en Dios Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. Hay tres partes fundamentales: Dios Padre, y que es el creador de todo. La segunda persona, que es Dios Hijo, y se trata ahí más bien de la redención que éste hace. Y la tercera es de Dios, el Espíritu Santo, y de nuestra santificación. Así que vamos a ver punto por punto cada cosa que nos declara este credo. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo in Deum Patrem Omnipotentem. Hermoso. ¿Y quién no puede creer esto? Dice, lo primero y lo más asombroso, que se presenta Dios Padre. Dios Padre. ¿Quién no puede decir que... ¿Y cómo se muestra este Dios? ¿Se muestra diferente a los otros dioses? ¿Cómo se muestran los dioses griegos, por ejemplo, hermano? Hermano. Ah, perdón, sí. Está- ¿Cómo se mostraban los dioses griegos o los dioses de Occidente? ¿Cómo se mostraban? ¿Se mostraban como un padre? No, se mostraban primero como personas de carne y hueso, personas, dioses que eran tiranos, Mm. ¿ya? Tiranos, y que hacían su voluntad a diestra y a siniestra sin importar nada, mandaban, ejercían y eran tiranos, eran simplemente tiranos y aparte tenían luchas entre ellos mismos, o sea, había envidia, Sí, había celos y había conflictos de intereses, de poder. eran orgullosos, nada que ver con nuestro Dios. Y desde esa frase ya hace una diferencia. De hecho, ni los judíos le dicen padre a nuestro Dios Padre. Y eso es sorprendente porque vemos que Alá es un tirano que le gusta y es sádico, que manda matar, que manda que se sacrifiquen, que para... son dioses despiadados, pero nuestro Dios es amoroso. Vemos en Salmo 103, versículo 13, dice: como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Como el Padre, como Padre se complace de los hijos. Este Dios le complacen sus hijos, son una alegría sus hijos, son una alegría gente que le teme, gente que quiere arrodillarse a él, gente que quiere conocerle más. No es como los dioses olímpicos o los otros dioses que son dioses orgullosos, dioses más parecidos a los humanos, fornicarios por allá, por acá, hacían los meos show. No, este Dios es un Dios Padre, es un Dios diferente. También otra característica que nos dice que es todopoderoso, todopoderoso. Y esto lo podemos ver en Jeremías 32, versículo 27. Y ahí estamos viendo que todo se fundamenta en la sola escritura.
No es algo que ellos se inventaron o algo católico. El credo es nuestro. El credo es de todos los cristianos que confiesan este Dios todopoderoso. Dice así, versículo 27, dice, aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esto es sorprendente porque los otros dioses tampoco son todopoderosos. No son todopoderosos como nuestro Dios, que sí es todopoderoso, que vino a este mundo y lo creó, que lo hizo, que para él hacer milagros es fácil. De hecho, muchos dicen, no, que yo sé que Dios todo lo puede, pero es difícil. No, ni siquiera en esta parte dice que ni siquiera hay cosas difíciles para Dios. No es que ni siquiera Él lo pueda hacer, pero le cuesta. Como, qué gran sacrificio. No, es que Él puede hacer todo y no le cuesta nada. No se cansa, no suda ni un poco. Su poder es sublime e inagotable. Eso lo podemos ver. Y también nos dice que es el creador del cielo y de la tierra. Bueno, nos remontamos también al Génesis, entonces vamos para allá, para acá todo el rato, porque como decía San Agustín, estos están replegados por toda la Biblia, desde arriba para abajo. Nos vamos a Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es asombroso. Y esto después se ocupa, como nos dijo bien el hermano Will, que en el concilio de Nicea, ahí agrandaron esa parte, pero el concilio de Nicea también se basa del credo de los apóstoles, que dice que creo en el Dios creador del cielo y de la tierra, pero ahí le pusieron otra cosa más de las cosas visibles e invisibles, haciendo que este Dios no solo es un Dios que creó y un Dios más, porque, bueno, habían herejías así, que ese Dios no es eterno, que ese Dios no es todopoderoso, no. Ese Dios también creó las cosas invisibles, o sea, creó todo. Él es el eterno. Él sí que no tuvo creador, él es completamente, y su aceidad es eterna. Eso lo podemos ver. Ahora, pues, veamos si pasemos al otro punto. ¿Cuál es, hermano Mario? Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Amén. En Jesucristo. Ahí sí me puede acompañar en Juan 3:16. ¿Podría ser? Juan 3:16, ¿me podría acompañar? Ahí se le apagó el... Ahí sí, Juan 3:16, ¿cierto? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos, y en Jesucristo, su único Hijo. En otras traducciones le llaman unigénito. ¿Y qué es esa palabra unigénito? Bueno, viene, la Biblia se escribió en griego, y esa palabra es hermosa porque nos declara no solo que es un hijo único, sino que nos declara que es del mismo género de Dios. Uno genés, de la misma esencia de Dios. En ese versículo y en esa parte se tiene por inferido que no solo está declarando que Jesús es hijo de Dios, porque hay ahora personas que creen que no, Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios, sino que el primogénito de la creación. Y claro, es el primogénito de la creación, pero no porque es el primero de la creación, sino que él tiene la herencia de la creación es para él. A eso hace referencia a eso. Y vemos que Jesús
en nuestro Señor. Y el que cree en Él no se va a perder. Es hermoso esta parte porque en esta parte, como está dividido en 3 temas, en esta parte es de Jesús y de la redención que Él hace para con nosotros y de su encarnamiento, de su sacrificio. Y bueno, es hermoso esta parte del credo. Que quién no puede decir que cree y quién no va a decir que no cree que Jesucristo es Señor nuestro. Vamos la siguiente parte del credo. Nos dice así. Que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Amén. Amén. Bueno, aquí quizá hay una parte que a veces puede ser complicado para algunos, para otros no. Por ejemplo, hay hermanos que si uno dice, no, yo creo en que Jesús nació de la Virgen, o quizás hasta te pega, porque, bueno, por esa herencia católica. Pero sí, Cristo nació de una Virgen y fue concebido por el Espíritu Santo y eso no lo podemos negar. Vamos a encontrarlo en la Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 18, que nos declara eso. Ahí sí me lo busca. Perdón. Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1:18. Mateo 1:18. Mateo 1:18. Mateo 1:18. Al tiro. Al tiro, un momentito. Mateo 1:18. No me quiere funcionar esta cosa. Acá está. Mateo. Biblias. Dice Biblias. No. Espera un poquito. Tenemos tiempo todavía, tenemos tiempo. Mateo 1:18. Ya, ahora sí. 1:18 dice así. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Amén, qué grandioso esto y qué importante, porque muchos en ese tiempo argumentaban y decían, de hecho en el Talmud dice algo horrible, que Jesús es un bastardo, que María era una cualquiera, que tuvo un hijo y bueno, José se le tuvo que en buen chileno aperrar, que la tuvo que tomar así. Y no, vemos que esta obra fue del Espíritu Santo, fue del Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo, que vino y concibió y dio y hizo ahí el feto de nuestro buen Dios y creó al cuerpo, no a Jesús ya existía, y vino y nació de una virgen, como la profecía de Isaías 7:14 nos declaraba, que dice que por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así que la virgen iba a concebir. Ahora vamos a ver el otro punto. Que nos dice así. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Amén. Esto es importantísimo. Él padeció con nosotros. Él padeció, sufrió, y eso es verdadero. Muchos
la herejía antigua, gnóstica, decía que Jesús era un espíritu, que no vino en carne, negaban que venía en carne. Pero no, Dios no vino, no vino en espíritu, sino también en carne, y padeció realmente el sufrimiento. Esto lo podemos ver en Isaías 53, versículo 5, que nos dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Él padeció la ira de Dios, el castigo de Dios que nosotros tuvimos que tener, él lo padeció. Padeció inocente. Por eso esa parte de que fue y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció en un juicio, pero inculpable. Esto lo podemos ver en Juan 18, 39 hasta el capítulo 19, 1. Ahí por si me lo puede leer. Juan 18, 39. 38. ¿Ah? A Juan 18, 38. 38. Juan 18, 38. 38 dice así. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. ¿Qué es la verdad? 18, 38 hasta 18, el 19, 1. Yo no encuentro que este sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar y desafortunadamente, y Barrabás era un bandido. Amén. Poncio Pilato era en ese entonces, podríamos decirlo, como el juez. ¿Y por qué fue un juicio? Bueno, para librarnos del castigo de nosotros, porque en el día final todos vamos a ir ante el juez. Y él en esa forma asumió eso. Pero a diferencia de nosotros, que en ese día vamos a ir y vamos a ser encontrados los que no están en Cristo Jesús culpables, y justamente van a ser encontrados culpables. No, él era inocente. No, Poncio Pilato no vio nada en él que pueda ser hallado culpable. Pero lo dio y lo mandó a crucificar, muerto y sepultado fue. Esto es importante saber, que Jesús murió en un madero. ¿Para qué? Para cargar la maldición. Jesús murió en un madero para cargar la maldición, así como lo dice Gálatas 3:13. Y entonces estamos viendo que este credo, a pesar de que es muy antiguo, a pesar de que quizás para algunas personas es extraño, vemos que cada frase tiene una importancia suma para cada cristiano, y que todos los cristianos lo tienen que creer. En Gálatas 3:13 nos dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Amén. ¿Y por qué tuvo que cargar esa maldición? ¿Por qué dice que murió crucificado? ¿Cuál es esa importancia? Es una importancia muy suma para nuestra redención, que se trata de la parte de Jesús. Se trata de nuestra redención. Es sumamente importante porque nosotros éramos malditos y nosotros merecíamos maldición. ¿Por qué estoy hablando en pasado? Porque
creo que los que me están viendo son de Cristo, y si no son de Cristo, se tiene que arrepentir y creer esto, creer en el Dios Padre Todopoderoso, creer que fue concebido por el Espíritu Santo de la Virgen María, y creer que padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Y por qué esta frase de sepultado? Porque muchos negaban, de hecho, los fariseos dijeron, y es la típica argumento de algunos ateos, ¿no? Que quizás Jesús no murió, porque ya ni siquiera pueden negar que Jesús no existió. Dice, bueno, Jesús no murió. En esta parte nos dice que fue sepultado, muerto y sepultado. Es sumamente importante porque Jesús verdaderamente fue muerto. Como dice Mateo 27, 29, lo declara. Dice que Mateo 27, 29. Creo que 28, 29. 28. Dice, 28. no, 27, 66 dice, y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la puerta y poniéndole la guardia. Ahí nos declara que realmente murió, que realmente fue enterrado y sepultado y le pusieron una gran piedra. Pero esto también nos declara que Cristo venció eso, venció la muerte y nuestra esperanza. Sigamos con la otra parte del credo que nos dice Que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. descendió a los infiernos. Súper importante y quizá, bueno, en este tema hay muchas posturas, pero ciertamente no podemos negar que Cristo descendió a los infiernos. Bueno, esa parte infierno es inferus, ¿ya? Del latín inferus. Y fue seguramente una mal traducción de que se ocupó, que fue Hades, tumba o Gehenna, infierno. Seguramente fue una mala traducción de la palabra hebrea Seol, que es lugar de los muertos, o de la griega Hades, que en latín, bueno, se tradujo a infernum o inferus, que en el credo está escrito como inferus. Ciertamente Jesús padeció un infierno. Padeció un infierno ahí. Una herejía que podemos decir de esto que se ha malinterpretado y que muchos quizás católicos creen y otras cosas así, que Cristo fue y más encima no cuando dijo en la cruz consumado fue, no, todavía no se consumó y algunos creen que descendió a los infiernos y en vez de descender a proclamar su justicia, su gloria y que venció, no, descendió a los infiernos para el castigo. Y ciertamente no es así. Pero bueno, hay varias posturas, no me voy a meter en una postura en específica, pero ciertamente tenemos que entender esta parte que Cristo padeció en los infiernos y que Cristo, su cuerpo sufrió un infierno en esa parte, que llevó cautiva la cautividad, que descendió a las partes más bajas, o sea, la tierra. En su resurrección venció la muerte y nosotros también somos resucitados para vida eterna. Eso tenemos que creerlo y gozarnos en esa verdad. Así vamos a ir al siguiente punto, que es hermoso también. Un poquito que me salió algo que no. Espera un poquito, que
Ahí sí, ya. Que tengo algo que me salió en la pantalla que no puedo eliminarlo. Escucha, está haciendo una interrupción ahí, papá. Sí, sí, que hay algo que Ya, me salió. ahí. Ya. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Amén. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y a los muertos. Gloria al Señor. Gloria al Señor por eso, porque Él algún día va a venir. Y ahí nos habla un poco de su segunda venida. Y que Jesucristo esta vez ya no va a venir como un siervo, sino va a venir como el rey que siempre ha sido. Va a venir y va a reinar. Tenemos que declarar esta verdad, que Él va a venir a juzgarnos. Va a venir a juzgarnos en ese juicio eterno, como declara que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros. Así va a suceder. La Biblia lo declara y esto es algo fundamental. Esto nadie puede decir que no va a venir Cristo, que no va a venir a juzgar a los muertos. Otras herejías como la de los testigos de Jehová y la de los mormones dicen que no va a haber juicio de los muertos, sino va a haber algo que se llama aniquilacionismo. Van a ser todos aniquilados. Pero no van a ser todos aniquilados, sino que va a haber un juicio, un verdadero juicio. Y tenemos que entender esa verdad, que va a haber un juicio verdadero. Que Él, como es rey y como es justo, va a tener que hacer justicia a los que no creyeron en Él. Él vendrá algún día y esa es nuestra esperanza, que va a venir algún día y nosotros vamos a ser salvos y redimidos por Él. Esto lo podemos ver en Hechos 5, si no me equivoco, Hechos 5:3. A ver por si lo puede leer. Hechos 5:3. No, me equivoqué. Dice, Efesios 20:21. Efesios. 20:21. Sí, Efesios 20:21. Efesios 20, no hay Efesios 20. Efesios 1:20-21. Ah, no, sí. Ya. Dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Ahí podemos ver que Él tiene el poder. Dios le otorgó ese poder. No hay nadie como Él. Y Él va a venir algún día. Cristo es todopoderoso, santo y digno de recibir toda gloria, honra y honor. Así que vamos a con el siguiente punto, porque ya nos estamos alargando un poquito. Nos dice así. No se escucha. Sí. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Hay gente que no cree en el Espíritu Santo, que cree que es una fuerza activa, que el Espíritu Santo nada tiene que ver, que el Espíritu Santo es solo un poder, y de hecho quieren el Espíritu Santo solo para tener poder. Pero no es así. El Espíritu Santo es algo más que solo poder y poder. El Espíritu Santo es el que nos santifica y creemos en Él y creemos en esa verdad, y no podemos decir que los cristianos no creemos en el Espíritu Santo.
tenemos que creer en el Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo, como nos dice en Juan 14, 16, si lo puede leer ahora sí. Juan 14, 16. Amén. Juan 14, 16. Dice así. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Amén. Él es otro consolador, diferente al Padre y al Hijo, pero el mismo Dios. Aquí ya estamos viendo que esa doctrina, desde el siglo II, se ve la Trinidad. No es algo que se impuso en un concilio de Nicea y que de repente creemos misteriosamente en la Trinidad. No, creemos en la Trinidad porque está plasmada. Ahí hace una separación, otro consolador, pero nos da unas características de Dios Todopoderoso. Tenemos que creer en el Espíritu Santo. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo vive en nosotros y que Él es real, que Él nos ayuda y nos muestra al Hijo de Dios. Y la obra del Espíritu Santo es una obra hermosa para nuestra santificación. Nadie que niega el Espíritu Santo puede ser cristiano. Y muchos niegan el Espíritu Santo. Muchos dicen que el Espíritu Santo inclusive es una madre. Muchos piensan que el Espíritu Santo es un poder, una madre, una cosa que se puede manipular, y no le tienen el respeto que se debe tener, porque es Dios Todopoderoso desde siempre. En Génesis se movía desde por la faz de las aguas. Desde el principio vemos que el Espíritu Santo ha estado actuando en todos nosotros. Ahora vamos a ver el otro punto. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Amén. La Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica. ¿Qué es esto? Bueno, ya hemos explicado que la Iglesia Católica no quiere decirnos de la Iglesia que está romana. La Santa Iglesia Católica no es la Iglesia romana. No, la Santa Iglesia Católica es la Iglesia universal. Aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que quiere que seamos uno. Así como Jesucristo quiere que también seamos uno, y así como el Espíritu Santo repartió dones diferentes a cada parte del cuerpo de la iglesia, así el Espíritu Santo quiere que en ese cuerpo que quizás tiene múltiples partes, sea uno. Creemos en la Santa Iglesia Católica, en la iglesia que es la Iglesia universal. Creemos que yo puedo decirle hermano a alguien que quizás crea distinto en temas soteriológicos, escatológicos, o neumatológicos, pero creemos que la iglesia es una y creemos en un solo bautismo, creemos en un solo Señor, creemos en una sola fe, creemos en esas cosas, que es nuestro Dios verdadero. Tenemos que creer en la Santa Iglesia Católica, en referencia que es la Santa Iglesia Universal. Dios nos manda a ser un pueblo unido, no discutiendo de temas que sí importan, pero que a la final, y ciertamente es un problema de todos nosotros, que ciertamente discutimos porque, bueno, por tradición, por etcétera, pero la Santa Iglesia Universal, la que ni el infierno podrá contra ella, no va a poder contra nosotros, no va a poder contra la iglesia del Señor, porque es la iglesia del Señor. El Señor es la cabeza. Creemos que el Señor vino para la novia. Vino para la novia. Y nosotros somos la novia.
El Señor es hermoso y muy romántico, pero Él no va a venir a buscar dos pueblos o no va a venir a buscar esta iglesia sí, porque esta iglesia yo creo, no, no, hermano, no somos una secta. No, y esto tiene que quedarnos claro, no podemos ser una secta. Las sectas, ¿qué hacen? Las sectas se encierran y ellos creen que esa es la verdad. Los mormones prefieren escuchar a su profeta, falso profeta, porque sabemos que cualquiera que si un ángel del cielo desciende y predica otro evangelio, este sea anatema. Pero no, ellos prefieren escuchar eso, los testigos de Jehová prefieren escuchar esto, y siempre, ¿qué hacen esos grupos? Que se encierran, y son movimientos sectarios. Pero la iglesia cristiana no es una secta. La iglesia cristiana es un conjunto de personas diferentes, con diferentes dones que da el Espíritu Santo. Tenemos que entender esto porque a veces nos peleamos mucho. Se pelea mucho que esta es la postura más reformada, que esta es la postura más poderosa. Y ciertamente son buenas esas convicciones siempre y cuando se encuentren en la Biblia, pero tenemos que saber que a pesar de esas diferencias somos uno. Como Pablo con Bernabé, al final se separaron, pero eran hermanos en Cristo. Podemos verlo así. Las tribus se separaron, tenían diferencias sanguíneas y tenían que mezclarse con sus tribus. De hecho, no podían ponerse en otras tribus, pero no eran diferentes pueblos. Era una sola iglesia, un solo Israel. Eran 12 tribus, pero un solo Israel. Y eso cree la iglesia, que a pesar de que todos somos diferentes, que quizás pertenecemos a esta tribu o pertenecemos a otra denominación, sabemos que al final y al cabo Dios no se va a llevar a la iglesia pentecostal. No, Dios se va a llevar a la iglesia universal. Dios se va a llevar a todo el que cree y confiesa en Él. Podemos verlo así. Bueno, un versículo, Efesios 2:20. Efesios 2:20. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Amén. Tenemos que edificarnos ahí, sobre el fundamento de ellos. Una iglesia está caracterizada por eso, porque es apostólica y es católica, pero no romana, no somos romanistas, no creemos en el Papa, no creemos en esa supremacía, en esas tradiciones que verdaderamente fueron malas para el pueblo de Dios. Y también creemos en la comunión de los santos. De los santos quiere decir de los que serán santificados y los que están siendo santificados, y Dios puede llamar santo por su gracia y misericordia. Sabemos que no hay nadie santo, pero Él nos ve así. Esto podemos ver lo que Dios quiere, que nos unamos. Hebreos 10:25. Vemos que bueno, la iglesia tiene que tener comunión, no tiene que ir separada o solo por internet, no, la iglesia tiene que estar en comunidad. Hebreos 10:25 Amén. dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. No dejemos de congregarnos y animémonos porque Cristo va a venir pronto. Amén. Sigamos leyendo el punto 10. El perdón de los pecados. Creemos en el perdón de los pecados. Este artículo es hermoso.
Este artículo nos dice que Dios, por medio de su sacrificio que vimos adelante, nos va a perdonar. No creemos que Dios nos va a perdonar por obra, no creemos en el perdón de los pecados por Él, por su sacrificio en la cruz. Muchos dicen que bueno, que no hay perdón de pecados, que bueno, si Dios no existe el infierno, que no existe esto, pero sí existen esas cosas, pero existe el perdón de los pecados. Está en la parte evangelística. Existe el perdón de los pecados. Dios te puede perdonar si uno declara y confiesa que Él es el Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos. Como vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si me lo puede leer el hermano Mario. 1:8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Primera de Juan 1:8. Amén. Claro, nosotros tenemos pecado. Al creer que hay perdón de pecados, tenemos que también declarar que no hay nadie salvo, que no hay nadie salvo de ese pecado, que todos hemos pecado, que todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos hemos mirado, todos hemos hablado mal, pensado mal de un hermano, todos hemos hecho estas cosas. Creemos que hay pecado, pero también creemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y en ese mismo Primera de Juan, capítulo 1, el siguiente versículo dice eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí me salto a Primera de Juan capítulo 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Por los del mundo. Qué glorioso esto, saber que Dios también, no solo a mí, sino también a otras personas, perdonó sus pecados. Creemos en el perdón de pecados en Cristo Jesús. Creemos que Él es digno de recibir toda la gloria y creemos que si confesamos esta verdad, que Cristo es el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él nos va a limpiar. Él es fiel y justo y nos limpiará de todo sin duda alguna. Amén. Y el otro punto nos dice... Punto número 11. La resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo. Amén. Y esto es hermoso. Dios nos promete que vamos a ser resucitados. Así como Cristo resucitó y fue el primero de los resucitados, que fue vestido en gloria. Así nosotros algún día vamos a ser. Esa es nuestra esperanza, que vamos a ser resucitados. El cuerpo, Dios, su redención no solo es algo espiritual. Yo creo no que solo vamos a estar en espíritu, pero también vamos a estar en cuerpo. Dios nos promete eso. Muchos, los gnósticos creían que, bueno, que el cuerpo es netamente malo y siempre va a ser así, entonces ellos, su cuerpo, lo echaban y lo echaban a la fornicación, lo echaban al pecado, lo echaban a tantas cosas, porque bueno, el cuerpo netamente así, y ellos decían, bueno, mi espíritu es limpio. Pero
Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, no el cuerpo, no el espíritu, sino el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que saber que vamos a ser resucitados por su poder. Vamos a ser resucitados, y así como Cristo subió, así nosotros también le vamos a ver, y nosotros también vamos a ser levantados, primeramente los muertos en Cristo Jesús, y después nosotros. Tenemos que saber que Cristo, su redención es completa, y algún día va a restaurar la creación que Adán pervirtió, y la va a hacer más perfecta, más hermosa. Vamos a tener ese cuerpo de Adán glorificado, y le vamos a ver cara a cara. Le vamos a ver cara a cara. Vamos a conocerle. Ya con el perdón de los pecados, porque la otra parte era en el perdón de los pecados y en la resurrección del cuerpo. Creemos en eso porque al perdonar nuestros pecados, Él nos da vida eterna, y dice que aunque estemos muertos, viviremos. Esa es su promesa, porque algún día vamos a ser levantados nuevamente para estar con Él. Esto es hermoso, hermanos. Podemos ver en Romanos 6, 4 al 6. Romanos capítulo 6, 4 al 6. Romanos 4. 6, versículo 4 al 6. 6, versículo 4 al 6. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Amén. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Amén. Amén. Qué grandeza, ¿verdad? Y qué bonita esperanza que nos da este versículo, y que nos da el credo al final. Nos recuerda que Dios nos perdonó y que algún día nos va a resucitar. Y vamos a caminar con Él, juntamente con Cristo. Y le vamos a ver cara a cara. Estos hermosos hermanos, así que amén, amén a esas frases del credo. Estamos viendo que todas las frases del credo se basan en versículos tras versículos y verdades tras verdades bíblicas. Y vamos a ver el último punto de este credo, que dice así: La vida eterna. Amén. Vida eterna. Amén. Qué hermoso. La vida eterna. Vamos algún día a vivir con Cristo eternamente. Y nuestro deseo no tiene que ser que, bueno, voy a vivir eternamente, pero Cristo va a estar como muy lejos. Y yo solo me voy a basar de la vida eterna, de los lujos, del cielo. En esa vida eterna vamos a estar eternamente con Cristo, conociéndole por la eternidad de la eternidad de la eternidad. Le vamos a ver cara a cara, pero Él es tan inmenso que nunca le vamos a poder entender. Él es inmensurable, inagotable. Y en ese momento vamos a darle tanta gloria al Señor, y como dice Juan 3:16, Él nos da vida eterna. Nos da vida eterna para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La vida eterna es algo que nos regala al creer en Él. Y creemos en Él. Y creemos que no perderemos la vida eterna. Creemos en que vamos a caminar junto con Él. Después del cuerpo resucitado, vamos a caminar con Él eternamente, a glorificarle
en el cielo y en la tierra que van a ser restaurados, nuevo cielo, nueva tierra. Vamos a tener esa vida eterna y gozarnos con Él. Pablo decía que bueno, que por él feliz se iba, porque sabía que iba a estar en ese momento instantáneamente con Cristo. Es hermoso saber que Pablo tenía esa convicción de que tenía la vida eterna él y que iba a estar con Cristo. Y en ese momento le iba a ver cara a cara, pero nunca le vamos a entender completamente y nunca nos vamos a saciar de él. Ahí vamos a conocerle eternidad, y la eternidad, ni mil eternidades podremos conocerle tanto, porque Él es tan grande, tan inmensurable, que ni los ángeles del cielo le conocen este chico, porque Él es inmenso. Nosotros vamos a tener una vida eterna, pero no porque fuimos eternos, pero Él es eterno. Y tenemos que creer eso, en la vida eterna para siempre. La vida eterna que Cristo nos ha dado en Él, en el perdón de pecado, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Qué gran verdad y damos gloria al Señor. Damos gloria al Señor por este credo que combatió muchas herejías, porque muchos dicen no, que solo esta es la vida que vamos a tener y que después se acaba y nada más. No. El credo nos dice que no se va a acabar. Y la Biblia nos dice eso, porque el credo está fundamentado acá en la Biblia. Segunda de Corintios 4:17. A ver por si ahí me lo puede leer. Segunda de Corintios 4:17 dice Hermosas así. estas verdades. Que se llega a emocionar. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Esta vida se va a pasar tan rápido. En esta vida vamos a tener sufrimientos, pero van a ser tan ligeros con la vida eterna que Cristo nos va a regalar. Y vamos a estar con Él. Y vamos a comer de Él. Él es verdadera comida y verdadera bebida que no se acaba. Es esa agua que te sacia, pero no te vuelve a tener sed. No, Él te sacia eternamente. Qué gran verdad. Así que sería hermoso terminar el credo leyendo otra vez el credo. Pero por Y supuesto, declarándolo, y ahora que vemos que todo esto dice la verdad de las Escrituras, lo vamos a declarar y decir verdad, porque esto es el Evangelio. Amén. dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Amén. Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Amén. Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén. Y esto es lo que creen los cristianos. Esto es lo que creemos nosotros, todos los cristianos de diferentes denominaciones, de diferentes lenguajes, pueblos y nación. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo,
que podemos abrazar estas verdades todos juntos Ujú. y vamos a estar unidos en la verdad, no unidos en la mentira, unidos en estas verdades que declara este credo, verdades que están en toda la Biblia. Exacto. Y bueno, este es el credo, ¿cierto?, apostólico. Y es un hermoso credo. Para los que no lo conocían, ahora yo creo que se han deleitado en este, porque como dijimos al principio, los credos son declaraciones, ¿cierto?, de los fundamentos de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros diariamente como cristianos realizamos y creemos. Hay un escritor que dijo por ahí, ¿cierto?, que cada cristiano puede saber más que esto, pero nunca puede saber menos o creer más, ¿cierto?, más que lo que dice el credo, pero nunca puede creer menos de lo que dice el credo de los apóstoles. Si usted cree menos, no es cristiano, así de sencillo. Si usted no cree que Cristo, que Dios es Padre, es todopoderoso, es creador del cielo y de la tierra, no puede hacer nada. De hecho, ahora, ¿cierto?, aquí está la famosa, desde 1800 y tanto, ¿cierto?, que se creó la famosa teoría de la evolución, en donde se niega la creación, que Dios es el creador, inclusive se niega la existencia de Dios. El credo de los apóstoles combate eso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y Amén. de la tierra. Amén. Así de sencillo. Y en Jesucristo, su único Hijo, o su Amén. Hijo Sí. unigénito, el único, el solo. Entonces, que nació de la Virgen María, que se encarnó siendo Dios, se hizo hombre, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que a pesar de que era Dios, fue hombre y fue muerto, ¿cierto?, como hombre para rescate por nuestros pecados. Y nació de una mujer pura. Fue sepultado, fue muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó. Entonces, qué hermoso saber todo esto. De hecho, acuérdense que la resurrección de Cristo es la base, también es una de las bases de nuestra fe. Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y seríamos los más dignos de condenación, o sea, seríamos los que mereceríamos más lástima porque somos los tontos más grandes que hay en la tierra. Pero no lo somos, Eso- no lo somos. Exacto, pero no lo somos porque Cristo resucitó y esa es nuestra base. Cristo resucitó y como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y creemos en la Iglesia católica o universal. Sí, creemos que nosotros no somos los únicos, somos parte de un cuerpo, Tan de la grande. Iglesia de Cristo. Somos parte de la Iglesia de Cristo. Y un día seremos la Iglesia triunfante, de que llegaremos al reino de los cielos. No como pentecostales, no como asambleístas, no como presbiterianos, no como bautistas, no como nada, solamente como la iglesia de Cristo, quien nos va a presentar al Padre. Aquí está mi novia, mi iglesia. Entonces, ¿quién no puede creer eso, pues? Hay que creerlo. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Así que si usted es cristiano y quizás no sabía este credo, pero ahora sabe que sí, en su interior lo sabía. En su interior lo sabía. En su interior lo sabía, aunque quizás no sabía que existía, pero sí lo sabía. Y es bueno, porque antes, como decíamos al principio, se usaba como cuando alguien se iba a bautizar, ¿cierto? Que es la declaración, digamos, gráfica de que hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado a Cristo, que hemos muerto al pecado y resucitado a la vida. Tenían que preguntarle esto y él tenía que recitarlo, o sea, tenía que decirlo. Era parte del proceso. Era parte del proceso. Porque ahí se sabía que sí era cristiano. Él no podía decir, no, pero no creo en esto, sino no era bautizado, así de sencillo.
Así que, hermanos, bueno, hemos estado frente a este credo, ¿cierto?, de los apóstoles, un maravilloso credo. No tenga miedo en creer, no tenga miedo en creer en él, ni en Cuando le recitarlo. digan, ¿qué creen? Creo en Dios todo, Padre Dios Exa- Todopoderoso, Exacto. Creador del No, cielo y de la tierra, etc. no Y tenga miedo en declarar el cielo, recitarlo. Exacto. Que no tenga miedo en recitarlo y en enseñárselo a sus hijos, porque eso también va a reafirmar la fe de ellos. Así que enséñeselos a sus hijos, a sus nietos, no sé, y proclámelo, dígalo también, repítalo, para que se afirme su fe. Y por sobre todo porque está dentro de las Escrituras. Así que si usted aún sigue teniendo dudas, véalo por ahí, búsquelo, googleelo, ya, donde está, y búsquelo conforme a las Escrituras, ¿cierto? Como los varones de Berea, ¿cierto? Conforme a la Escritura vaya viendo si cada punto corresponde o no. Así que, bueno, hermanos, gracias por estar presentes, gracias por permitirnos el entrar en su hogar. Gracias a Dios por esto, que sean bendecidos y nos veremos entonces para el próximo sábado, no, porque acuérdense que tenemos actividades en la iglesia, así que no estaremos transmitiendo Avivando el Fuego el próximo sábado, pero nos vamos a ver igual aquí en la iglesia. Así que, bueno, hermanos, nos estaríamos despidiendo. Vamos a orar al Señor, así que le invito a que cierren sus ojos y vamos a ser despedidos en oración. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias porque tú eres grande, poderoso, un Dios lleno de amor, Dios lleno de misericordia, que nos quieres enseñar, Padre Santo, que nuestra fe tiene que ser firme y tiene que estar basada en las Escrituras, tiene que estar basada, Padre Santo, en tu palabra, Señor, y en las Escrituras, y tener, Padre Santo, todas estas doctrinas, todas estas creencias que son fundamentales para nuestra vida, que tenemos que creerlas, abrazarlas y no renegar de ellas, sino que cada día ir fortaleciéndonos en ellas, creer en ti, creer que tú eres un Cristo resucitado, creer que tú vendrás un día por nosotros, resucitaremos porque tú resucitaste, y que Padre Santo, tú también eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que eso, Señor, nosotros lo abracemos como nuestra fe innegable en nuestra vida, y que lo creamos en nuestro corazón, porque son palabras tuyas, Señor, que creamos solamente en ti, Padre Santo, como tú, nuestro único y personal Salvador, como el Dios de los dioses y el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Así que te agradecemos, Señor, por esta maravillosa, Señor, experiencia que hoy hemos tenido, por tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos estamos despidiendo y nos veremos para el sábado 16, creo que es 16, ahí estaremos con un buen y hermoso tema que nos trae un hermano del sur, un escritor. Así que Dios les bendiga, nos estaríamos viendo. Que Dios les bendiga. Chao. Bendiciones. Él viene saltando por los montes. Gracias por conectarte con nosotros. Él viene saltando por los montes. Y sus cabellos son blancos como nieve. Les esperamos el próximo sábado a las 22 horas. Y en sus ojos hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu Comparte nuestra transmisión para que más personas puedan escuchar del Señor. a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Buenas noches y bendiciones.